dicen amén. Génesis capítulo 32, verso 27. Aleluya. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice así. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas nos edifican, ellas nos reparan, ellas nos hacen crecer. Tus palabras nos sustenta, tu palabra, Padre amado, nos respaldan a donde sea que vamos. Tu palabra, Señor, hace que tu iglesia crezca, hace que tu iglesia aprenda a adorar, hace que tu iglesia te glorifique y hace que tengamos la confianza que tú quieres que tengamos de ti, Señor. Oh Padre, a ti te bendecimos y te glorificamos, mi Cristo amado. Mira, iglesia, aquí puede venir quien sea, aquí pueden venir prostitutas, pueden venir drogaditas, puede venir quien sea, pero Dios solamente pide un requisito para usted entrar a la iglesia y es que venga a adorar su nombre. Independientemente de quién usted crea que usted es o cómo la gente te cataloga en el mundo, cuando usted viene aquí a esta iglesia, a este templo, es adorar el nombre de Cristo. Aleluya. Ese es el único mandato. Usted tiene que entrar por esa puerta dando acción de gracia, diciéndole gracias, Señor, alabándole al Señor, glorificando al Señor. No venga nada más por venir y sentarse y escuchar. No venga a decir, Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos, Padre, te glorificamos. Porque cuando usted está haciendo esto, usted está dando un mensaje de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en usted y por usted. En la semana entera mucha gente han tenido dificultades, han tenido problemas, han tenido situaciones. Sin embargo, Dios está mostrando su amor en ti, permitiéndote venir a tu santo templo, a su santo templo a glorificar su nombre. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. Y Dios lo que quiere es que tú le adores, que tú le busques, que tú le digas, Padre, te amo, aunque quizás hoy no pude desayunarme, Padre, te amo. Aunque quizás las situaciones que estoy pasando todavía no han tenido soluciones. Padre, te amo. Así que venga aquí a la casa de Dios a adorarle. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia. Aleluya. Miren, el tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta hermosa mañana es un tema el cual abarca todas las áreas de nuestras vidas como hombres y mujeres de Dios. Y digo esto porque en nuestra vana manera de vivir, nuestro pasado, cuando éramos esclavos del pecado, tanto nuestra identidad como nuestro propósito estaban totalmente divorciados de la identidad y del propósito que Dios tenía con nosotros. Y digo esto, por ejemplo, yo en lo personal, yo recuerdo que en mi adolescencia, la identidad que a mí me estaba representando era la identidad de un joven que tenía inseguridades de mí mismo. La identidad que a mí me estaba representando era la identidad de un joven que tenía caprichos pocos recomendables. La identidad que a mí me estaba representando era una identidad de un joven con vacíos existenciales. Y este tipo de identidad muchas veces son los que provocan a que nosotros nos encaminemos a una vida de propósitos distorsionados como la delincuencia, como la drogadicción, como cosas que a Dios no le agradan y a vivir una vida totalmente desenfrenada, primeramente para los ojos de Dios y luego para los ojos del hombre. Sin embargo, en el momento en el que Dios, en el momento en el que Cristo planeó un encuentro de mi persona con su persona, automáticamente mi identidad se vio afectada de forma positiva, ya que Dios decidió
cambiar mi identidad al crear una metamorfosis en mi espíritu para de esa manera presentarme ante la humanidad con una nueva identidad y con un nuevo propósito de vida, solamente que ahora un propósito en Cristo Jesús. Y los versículos que yo acabé de leer hacen referencia a la historia de un hombre llamado Jacob, un hombre el cual tenía por padre a Isaac y por madre a Rebeca, y su abuelo era Abraham y su abuela era Sara y hermano de Saúl. Y cuenta la historia que desde que este hombre estuvo en el vientre de su madre, ya le estaba dando señales de lo que él iba a hacer en el futuro o de la identidad con la cual a él lo iban a identificar. Dice la palabra de Dios que producto a una acción que él provocó en el vientre de su madre cuando ella iba a dar a luz a él y a su hermano, ya que eran gemelos, dice que él metió su mano con la intención de que su hermano Esaú no saliera primero que él. Y asimismo creció con un capricho de ser el primero y no ser el segundo, tratando siempre de buscar la manera de que su hermano le vendiese su primogenitura. Y en un momento determinado, en el cual él utiliza una de las debilidades más grandes del hombre, que es el hambre, él vio a su hermano con hambre y en vez de él brindarle del guisado que él estaba preparando, así sin ninguna garantía, él decide crear una negociación con su hermano. Y la negociación consistía en que su hermano tenía que venderle la primogenitura a cambio del guisado. De manera que el nombre que tenía Jacob era un nombre que lo estaba identificando como un usurpador, como un engañador, porque trataba siempre de utilizar estrategia para adquirir aquello que comúnmente no le pertenecía, ya que su hermano sí había nacido primero que él. A su hermano sí le correspondía la primogenitura. Sin embargo, su hermano, en ese momento en el cual él estaba pasando por una necesidad, por una debilidad, dice la palabra de Dios que él decide menospreciar su primogenitura a cambio de un plato de lenteja, a cambio de un guisado, a cambio de algo que a él en ese momento lo iba a saciar. Así que se podría decir que por lo menos de forma palabreada la negociación estaba hecha. Sin embargo, había algo que era la bendición que quería obtener este hombre llamado Jacob, y era la bendición de su padre. Pero para él obtener la bendición de su padre era necesario engañar a su padre. Así que él, confabulado con su madre, en un momento en el que su padre decide enviar a su hijo Isaac a cazar para que le prepare un guisado así como a él le gustaba, y luego de que se lo prepare y antes de él morir, bendecirlo ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios que él lo mandó a cazar. Y ellos aprovecharon este momento para disfrazar a Jacob y que él se presente ante el padre como si fuera su hermano. Cuando él se presenta ante el padre, él engaña a su papá y su papá le da la bendición a Jacob que le pertenecía a su hermano. Cuando su hermano vuelve de cazar, prácticamente uno saliendo y el otro entrando, que él va a buscar su bendición, dice su padre: ¿y quién era que estaba aquí? Ya yo bendije a otra persona por ti. Cuando él se entera que es su hermano, el que había sido bendecido por él, dice que él se llena de odio en contra de su hermano y hasta menciona el luto. Dice: mi padre morirá, pero habrá luto en la casa porque yo voy a matar a mi hermano. Él estaba lleno de odio, él estaba lleno de rencor por lo que su hermano había provocado. Esto provocó a que Jacob tuviese que salir de la tierra de su padre. Y mientras él está corriendo, mientras él está huyendo de su hermano, porque la Biblia literal expresa que había un temor, ya que su hermano era experto en cazar, era un hombre que se dedicaba a los campos, era más fuerte que él. Sin embargo, Jacob era más de la casa, era más de estar tranquilo en su casa, calculando, maquinando. Él tenía cierto temor, quizás por cómo se comportaba Saúl. Así que él, entendiendo que Saúl respiraba amenaza, él entendiendo que Saúl lo quería matar, él decide esconderse, él decide huir.
Y en un momento determinado dice que él llega a un lugar donde le da sueño. Y ahí, en el lugar donde le da sueño, dice que ve una roca y recostó su cabeza en una roca. Diga conmigo, recostó su cabeza en una roca. Y me llama mucho la atención porque cuando él recuesta su cabeza en la roca, que comienza a dormir, él tiene una revelación. Y esa revelación se trataba de una escalera donde bajaban y subían ángeles. Dice, ángeles subían y ángeles bajaban. Pero allá en el trono de la escalera estaba aquel que estaba enviando los ángeles, que era Jehová de los ejércitos. Este que estaba enviando los ángeles estaba dándole una señal a Jacob. La escalera significaba el contacto del cielo y la tierra. Los ángeles eran los que estaban bajando la presencia de Dios y Dios era el que la estaba mandando. Había un mensaje claro para Jacob, pero hay algo que me llama mucho la atención y es el artículo que él utiliza para él, el objeto que él utiliza para él dormir, que es una roca. La roca es un objeto que Cristo lo utiliza para él describirse a sí mismo. Como dice Mateo capítulo 7, verso 27, dice que aquel que escucha su palabra y la hace, él lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De manera que Jacob no dormía sobre la roca. Jacob se estaba edificando en la roca que es Cristo Jesús. A partir de ahí estamos viendo a un Jacob con revelaciones diferentes. Pero todavía Jacob tenía un historial que lo perseguía. Jacob tenía un historial del cual la gente decía, este es un engañador, este es un suplantador. Esta era la identidad de Jacob. La identidad de Jacob estaba figurada en el mundo como alguien en quien no se le podía tener mucha confianza. Sin embargo, Dios estaba con él. Dios estaba seguro de que en algún momento Jacob iba a vivir un momento de arrepentimiento, y el arrepentimiento por ley trae cambio en su vida. Así que en un momento dice que él llegó a la casa de Labán, el lugar a donde su madre lo mandó, y en ese lugar él encuentra una mujer de la cual él se enamora, y él se enamora tanto de esta mujer que él decide trabajar por ella durante 7 años. Ese fue el trato que él hizo con su padre. El padre le dice, mira, trabaja por mi hija y yo te prometo que yo te la entregaré. Ellos eran parientes y parece que compartían el mismo ADN, tenían la misma característica, porque el padre también, el padre de la mujer de la que él se enamoró, también tenía cierta estrategia, era como muy sabio, tenía mucha sabiduría. Así que él dijo, este hombre es muy trabajador, este hombre desde que llegó aquí me ha bendecido, así que yo no le voy a entregar a mi hija porque sí. Yo primero voy a utilizar de lo que él tiene para yo recibir ganancia. Así que él comienza a trabajar por esta mujer, él comienza a trabajar por ella, trabaja por aquí, trabaja por allá, y se cumplen los 7 años de contrato. Cuando llega el día de su boda, dice que él no le manda a la mujer que de la que él se había enamorado, que era Raquel. Él le manda a Lea, porque había una ley que le impedía a los padres en aquel entonces, o una cultura de ellos, o no sé si era una estrategia del padre para tenerlo un poquito más. Había una cultura en la que el padre no podía enviar primero a la menor antes que la mayor. Así que cuando él se va a casar, él con quien se topa es con Lea, no con Raquel. Cuando él va y se queja con su padre, con su suegro, perdón, dice la palabra de Dios que su suegro le dice, no, lo que pasa es que tenemos esta regla, tenemos esta ley. Yo no te puedo dar a ti a la menor por encima de la mayor. Así que si tú quieres, si tú verdaderamente estás enamorado de Raquel, trabájame 7 años más que yo te la voy a entregar. Y ahí se lleva 2 por 1. Trabajó 7 años más por esa mujer. Trabaja por aquí, trabaja por allá, trabaja por aquí y trabaja por allá. Y me llama mucho la atención que él la amaba tanto que yo me imagino que esos 14 años que duró trabajando por ella, él quizás lo trabajó, pero sin mucha queja, porque él sabía que ya sí la iba a recibir. Pues la familia creció, los hijos comenzaron a nacer.
la familia comenzó a crecer y como este hombre tenía tanta sabiduría, como este hombre tenía tanta intención de seguir aprovechándose del trabajo de este hombre llamado Jacob, él no quería que Jacob se fuera. Pero Jacob tuvo que tomar la decisión porque Dios le había dicho, yo quiero que tú vuelvas a la casa de tu padre. Yo quiero que tú vuelvas a la tierra de tu papá y de tu mamá. Este hombre tuvo que tomar una decisión muy fuerte en su vida y salir escondido de Labán. Pero oigan lo que le voy a decir. Aquellos que somos escogidos por Dios, aquellos que somos identificados por Dios, aquellos que hemos sido cambiados por Dios y con un nuevo propósito por Dios, aunque te persiga Labán, aunque todo el mundo se ponga en tu contra, aunque tu hermano te ande buscando para matarte, tranquilo que Dios está contigo. Cuando Labán se enteró de que este hombre había salido, de que este hombre lo había dejado, dice que Labán se levantó furioso y salió a buscarlo. Pero cuando él sale al encuentro, dice la palabra de Dios, que él se le presentó a Labán, su suegro, y le dijo, ten cuidado como tú me le hablas a Jacob. Y así mismo Dios le dice a mucha gente que quizás se quiere levantar en tu contra, que van en tu contra. Dios primero sale al encuentro de ellos y le dice, ten cuidado como tú le hablas a mi hijo. Recuerda que Dios a ti te respalda. Recuerda que Dios a ti te cuida. Recuerda que Dios a ti te ama. Y si Dios te escogió, es porque Él te cuidará. Aleluya. En ese momento, mientras él corría de Labán, en un momento, dice que él llega a un lugar y está todo tranquilo. Y se topa con un ángel, con un varón, dice la palabra de Dios. Pero era el ángel de Jehová, era la representación de Jehová. Y aparentemente era de noche. Y él comienza a pelear con este ángel. Él comienza a pelear desde la noche hasta que saliera el sol. Y el ángel loco porque él lo suelte. Y él peleando con el ángel. Y el ángel loco porque él lo suelte. Suéltame, suéltame. De hecho, hasta le fracturó un mulo, le dio para que lo soltara, pero él estaba decidido a recibir la bendición del ángel. Y le decía, si tú no me bendices, tú de aquí no te vas. Aunque el sol salga, aunque esté cansado, aunque tenga una herida en mi pierna, de aquí tú no te vas a ir. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Como él vio que no podía con él, dijo, espérate, pues mira, yo quisiera que tú me digas a mí cuál es tu nombre. Él le dijo, yo me llamo Jacob. Pero Jacob era un nombre que lo identificaba a él como el engañador, que lo identificaba a él como el suplantador. Era el nombre por el que lo conocían en el mundo. Este hombre era alguien en quien no se podía confiar por el historial que ya tenía y que arrastraba con su hermano. Así que el ángel le dice, mira, yo la bendición que te voy a dar es una bendición que no se la puedo dar a cualquiera. La bendición que yo te voy a dar es un cambio de identidad y de propósito. Así que ya a ti no te van a recordar como el suplantador, como el engañador. Ahora te van a recordar como el Padre de Israel. Ahora te van a recordar como alguien que ha tenido un encuentro con Dios y que ha sido cambiado por Dios. Pero ¿por qué cambió su nombre? Cambió el nombre de él porque esto simbolizaba un cambio de vida que determinaría el propósito de toda la humanidad. Esto significaba esto. Y fue lo mismo que pasó con Pablo. ¿Recuerdan a Pablo? Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo. Pero no solo lo cambió por un cambio de etiqueta. Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo porque quería cambiarle la identidad y de esa manera llevarlo a un nuevo propósito de vida. ¿Usted sabe por qué? Porque el nombre de Saulo era un nombre común entre los hebreos. De manera que el nombre de Saulo era muy reconocido dentro de los judíos.
Y como Dios había determinado una nueva identidad en Pablo, alineado a un nuevo propósito, ¿y cuál era ese propósito? El propósito era que él le predicara a los gentiles que estaban en Roma. Así que Dios decide ponerle Pablo, porque Pablo era un nombre común en Roma. De manera que cuando Pablo se acercara a predicarle el evangelio a los gentiles, ellos se iban a sentir identificados con él, porque quizás no se acercó un judío, ahora se acercó un romano a hablarnos acerca de la sangre de Cristo. Dios había diseñado un plan. Mire cómo es Dios con nosotros. Hasta en lo mínimo trató de que nosotros pudiésemos escuchar su palabra, entender su palabra. Quizás si Pablo se hubiese presentado en Roma como un judío radical, de esos que vivían por la ley nada más, de esos que solamente querían vivir por la ley, aquello que se convirtió en sombra, quizás su palabra no hubiese sido escuchada. Así que Dios dijo: mira, yo lo amo demasiado, los gentiles somos nosotros, yo les amo tanto a ellos que yo le cambiaré el nombre a Pablo, para que cuando Pablo le predique, ellos le presten atención y puedan escuchar el mensaje de salvación, y por medio de ese mensaje ellos también tengan una nueva identidad y un nuevo propósito con el cual yo los he destinado. Dios hasta en los mínimos detalles nos tomó en cuenta. Dios hasta en los mínimos detalles dijo: espérate, yo tengo que sacrificar el nombre de un hombre para que ellos puedan recibir el mensaje de la salvación. Y fue lo mismo que pasó con Jacob. Jacob era un hombre que estaba conocido por la sociedad como alguien engañador, como alguien en quien no se podía confiar, como dije ahorita. Sin embargo, Dios decide cambiar el nombre de Jacob con la intención de que los demás puedan ahora reconocer a un hombre que ha sido marcado por Dios. Y yo vengo a hablar con gente en esta mañana que tienen que comenzar a reconocer su identidad, que tienen que comenzar a creerse que verdaderamente Dios le cambió, que verdaderamente Dios cambió su imagen, que verdaderamente Dios cambió su propósito, que verdaderamente Dios está en usted. Gente que han dudado de eso, gente que muchas veces ni se cree que todavía es cristiano, hermano. Tenemos que creer en aquello que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos con los ojos con el que Él nos mira a nosotros. ¿Con qué ojos te mira el Señor? Con ojos de amor, con ojos de cambio, con ojos de levantarte cuando estás caído, con ojos de darte amor cuando no lo sientes. Si nosotros aprendiéramos a mirarnos como nos mira Jesús, iglesia. En una ocasión yo recuerdo, iglesia, que yo estaba pasando por un momento muy crítico en mi vida espiritual. Yo era muy nuevecito en el evangelio. Yo duré como 3 meses sin ir a la iglesia. Estaba prácticamente como en el camino de descarriarme, de dejar a Dios. Y yo no sé qué era lo que me pasaba. Y mi esposa, quien en ese entonces era mi novia, yo recuerdo que yo le dije a ella: mi amor, mira, yo no sé por qué, pero yo siento que yo más nunca volveré a ser el mismo. Yo siento que ya yo no volveré a predicar como antes. Yo siento que ya yo no volveré a ser el mismo joven de antes. Yo estaba pasando por un momento tan triste en mi vida que me estaba haciendo olvidar quién yo era en el Señor. Y yo nunca olvidaré la palabra de mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, cuando ella me dijo: ¿y tú no te recuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Tú no te recuerdas que Dios cambió tu identidad? ¿Tú no te recuerdas que Dios te sacó a ti de ese mundo para venir aquí y traer a aquellos que siguen allá, para que ellos también vengan contigo? Y esto me dio un respiro, iglesia. Esto me hizo recordar la identidad que yo recibí del Señor. Y fue lo mismo que pasó con Pablo. Después que Pablo fue cambiado de nombre, dice que quedó ciego, estaba ciego. Y Dios mandó por medio del Espíritu Santo un mensaje a un hombre que se llamaba Ananías. Y le dijo: mira, ve a donde Saulo y ve y ponle la mano porque él está ciego. Usted sabe qué pasa con la gente que todavía creen en tu identidad
vieja, en la identidad que todavía no ven de ti, que es la que viene de parte de Dios, ellos comienzan a dudar, ellos comienzan a creer que tú no has cambiado. La respuesta de Ananías al mensaje de Jehová, oye, ¿cuál fue? Y ven acá, y es que usted no sabe que ese anda matando a los cristianos, es que usted no sabe que ese anda haciendo y deshaciendo, es que usted no sabe que ese no encarcela, pero el mismo que te cambia la identidad te respalda, el mismo que te cambia la identidad da recomendación de ti, porque cuando él le dijo esto, usted sabe cuál fue la respuesta. Ya él no hace eso, ya yo le cambié el nombre, este instrumento me es, este hombre al que tú vas a sanar, ese que antes mataba a cristianos, ese que antes golpeaba a cristianos, ese que antes encarcelaba a cristianos, ahora es un cristiano que los defiende. Y yo estoy hablando con creyentes aquí que van a tener que recordar que Dios los ha cambiado, que Dios los ha levantado. Por eso Pablo quizás conocía su posición. Pablo estaba seguro de que el historial que él tenía en el pasado lo iba a confrontar. Pablo estaba seguro de que en algún momento, aún él predicando a Cristo, aún él hablando de Cristo, aún él buscando a Cristo, en algún momento podía aparecer alguien y venir a recordarle su pasado. Por eso fue que dijo: desde ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Con él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Aleluya. Santo eres, Señor. El apóstol Pablo tuvo muy clara cuál era su posición. El apóstol Pablo, nadie aquí sabe todo lo que tuvo que pasar para que la gente comenzara a creer en él. Pero él sabía que era mejor estar bien ante los ojos de Dios que estar bien ante los ojos del hombre. Era mejor que aquel que lo había cambiado, aquel que lo había transformado, sea el que dé recomendación de él. Porque si usted no lo sabe, carta leída somos, pero el que lee la carta es el que le escribe de ti. El que lee tu carta es el que te cambia. Aleluya. Hace unos días, iglesia, estaba en la capital y me reuní con un pastor muy reconocido allá, se llama Franklin Pacheco. Y ese señor se ha convertido en uno de mis consejeros. Resulta que yo me reuní con él, estábamos comiendo y yo en estos últimos meses he tenido muchas guerras espirituales, muchas, usted no se imagina cuántas. Y la última guerra espiritual que tuvo que ver mucho con mi familia. Satanás es muy astuto. Ya Satanás no va a venir a atacarte a ti con cosas que no te hacen. Satanás te va a atacar con tu familia, con las cosas que ahora sí se vuelven importantes en tu vida. Y tuve una guerra espiritual y vi a mi esposa y vi a mi hijo, y esto como que me llenó de temor. Y yo le dije a ese pastor: ¿qué usted me recomienda? Mire, yo le voy a ser sincero. Yo sé que yo tengo llamado. Yo sé que Dios me ha marcado. Yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Yo estoy consciente de eso. Y yo tengo algo, y es que cuando yo predico, yo no tengo límites. Yo trato de predicar, mire, lo que Dios me dice, sin miedo a lo que el diablo vaya a hacer. Así he sido yo. Así Dios ha tratado de formarme, sin miedo. Pero en ese momento sentí miedo, sentí mucho temor. Y yo le dije a ese pastor: pastor, dígame algo. ¿Usted cree que yo debo de bajarle un chingo? Porque si la consecuencia de yo predicar la palabra como lo hago es tener esos ataques espirituales tan fuertes y ver cómo el enemigo quiere atacar a mi familia, yo prefiero bajarle un chingo. Yo pensaba que él me iba a apoyar. La respuesta que él me dio:
No le baje ni un chingo. Sigue predicando. Sigue orando. Sigue buscando a Dios. Sigue haciendo lo que tú has estado haciendo para Dios. Porque si Satanás te está atacando a ti, ni siquiera es porque él puede, es porque Dios se lo está permitiendo. Es lo mismo que pasó con Job. Es porque Dios se lo estaba permitiendo. Y cuando él me dijo esto, yo como que volví a renacer. Porque yo entendí, iglesia, que muchas veces nosotros le queremos bajar al propósito. Pero es peor, porque tú crees que bajándole al propósito ya Satanás no te va a atacar. Mentira del diablo. Ahí es cuando más él te ataca. Ahí es cuando más él interrumpe lo que Dios ha determinado para tu vida. Ahí es cuando Satanás más se aprovecha de ti. Porque si tú dejas de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, entonces dime tú, Dios te está protegiendo, tú haciendo lo que Él te ha mandado a hacer. ¿Por qué dejar de hacer? ¿Por qué dejar de confiar en el sustento de Dios? ¿Por qué dejar de confiar en aquel que me levantó? ¿Por qué dejar de confiar en aquel que ha hecho posible lo que yo veía imposible, iglesia? Y el mensaje es claro para la congregación. Tienes que creer en la identidad con la que Dios te marcó. Tienes que creer como Jacob. Ya Jacob en ningún momento quiso volver o permitió que le llamaran Jacob. Ahora le llamaban Israel. Y a partir de ahí ya todo el mundo se olvidó de que Jacob era el hombre que suplantaba, era el hombre que engañaba. Ahora había un nuevo nombre en Jacob y ese era el que lo identificaba. Dios así ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Nos ha marcado con un nuevo nombre en su reino y ha determinado un nuevo propósito en nuestras vidas, pero tenemos que vivir acorde a ese propósito. De nada vale que nosotros digamos que somos cristianos. No. Nosotros no estamos aquí para parecer cristianos. Nosotros estamos aquí para ser cristianos, para que la gente diga, ven acá, ese es un cristiano. Ese es un cristiano de verdad. Los otros días escuchaba una prédica de alguien que preguntaba, la misma pregunta que le voy a hacer yo a usted en este momento. Si a usted le pusieran un apodo de acuerdo a sus acciones en el lugar donde usted vive, ¿qué apodo le pondrían? Si tus acciones, si tus palabras, si tu forma de vestir, si tu forma de caminar fuera el motivo por el cual tus vecinos te apodaran, ¿qué apodo te pondrían? ¿Te llamarían cristiano? Ahorita la joven cantaba, ven, Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Los otros días mi esposa iba a cantar esa canción y estábamos peleados y me dijo, perdón primero antes de cantarla. Mi amor, vamos a reconciliarnos antes de cantar esa canción. No vaya a ser Dios venga y estemos peleados. Sí, ríase, pero fue en serio. Vamos a reconciliarnos primero. Y yo vengo aquí a recordarle a usted, hermano, perdón que se me fue el tiempo, a recordarle a usted, hermano, que la identidad que Dios ha demarcado para usted es real. Así que créasela. Que Dios le bendiga.